Bueno, vamos a hablar de la modalidad híbrida, pero yo no voy a hacer un abordaje teórico, ¿sí? Mencionando autores, etcétera, sino voy a referirme específicamente a la experiencia de Kovács, que ha utilizado esta modalidad como una alternativa para los escenarios contingentes que hemos estado enfrentando desde pues, que inició la pandemia. Y creo que a partir de ello, pues se pueden derivar algunas cuestiones importantes. Bueno, en primer lugar, y desde un punto de vista teórico, es, si quieren, prácticamente la única parte de teoría, es ¿qué es esto de modalidad híbrida? ¿A qué le llamamos modalidad híbrida? Bueno, en teoría, es decir, teóricamente, es una combinación de modalidades, por eso le llamamos híbrido, ¿sí? Porque combinamos elementos de la modalidad presencial con los elementos de la modalidad a distancia, lo cual en teoría permite que se puedan potenciar las ventajas de cada una de estas dos. Eh, en, hace 2 años, en un texto de educación a distancia, si lo abríamos y veíamos lo que es la modalidad híbrida, tal vez no nos hubiera quedado tan claro como ahora cuáles son las ventajas y desventajas de cada modalidad. Hoy sabemos que la modalidad a distancia tiene gran potencia para poder investigar, para poder buscar cosas de manera autogestiva de parte de los estudiantes, así como también serias limitaciones que tienen que ver con la focalización de la atención de los estudiantes, los periodos atencionales, la relación humana que se puede establecer mediante una pantalla que siempre está de alguna manera limitada y de la cual desde luego la presencialidad tiene mayor ventaja. Entonces, bueno, teóricamente esta modalidad híbrida, lo que llamaban antes el blended learning, eh, permitiría utilizar estas dos, potenciar las ventajas de cada una de ellas. Sin embargo, y esto es muy importante y lo mencionó la señorita Manena al inicio, sí implica algunas consideraciones muy importantes que tienen que ver con el diseño instruccional. Es decir, se tiene que saber desde el principio que vamos a trabajar con esta modalidad para poder planear de acuerdo a la misma, para poder realizar actividades de enseñanza y aprendizaje de diferentes, lo que hacemos a distancia que lo que hacemos de manera presencial, y desde luego también las actividades de evaluación. A eso me referiré un poquito más adelante. Pero el problema es que en realidad pocas instituciones antes de hace 2 años trabajaban en esta modalidad, el blended learning. Entonces, eso hace que más bien a nosotros la epidemia de coronavirus nos obligó a meternos en una modalidad que creímos que era a distancia, que en realidad hoy sabemos que más bien era una escolarización remota de emergencia, que realmente no era educación a distancia, pero propia de estos fenómenos que hoy les llaman fenómenos VUCA, porque tienen que ver con la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad que está de alguna manera caracterizando nuestro momento, este momento con el que estamos viviendo. Y es que en teoría es como fácil pensar que una modalidad híbrida, hay esta idea de que sea, bueno, pues dado que necesitamos tener una sana distancia en los salones, pues que vaya la mitad del salón a clase y que la otra mitad se conecte. Bueno, evidentemente esto primero tiene una connotación de requerimientos técnicos muy importante porque es una utopía, algo como lo que está en esta fotografía, o peor, bueno, o mejor, no sé, si ustedes conocen, por ejemplo, las aulas híbridas que construyó ahora el Tecnológico de Monterrey, donde hay un robot que sigue, de una cámara robot que sigue al maestro, la pantalla no está al frente,
sino está atrás, entonces el maestro puede ver al mismo tiempo a los alumnos que están presentes y a los que están lejos. Esto, desde luego, es terriblemente utópico, ¿no? A nosotros nos llegaron a decir en algún momento, bueno, pues a lo mejor el maestro puede poner su celular por ahí y transmitir, si lo recarga en unos libros, por Dios, eso es no tener ninguna idea de lo que realmente se puede realmente pasar con las limitaciones tecnológicas. Además, pues no todos los estudiantes tienen oportunidad de conectarse desde casa. Bueno, eso ya lo hemos experimentado. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Bueno, desde que terminó el primer semestre de pandemia, preparando el siguiente, y cuando veíamos que no teníamos respuestas hacia que nos llevaran a una certidumbre, entonces pensamos que lo más útil y que lo idóneo sería prepararnos a la incertidumbre. Y entonces realizamos o diseñamos algo que le llamamos un modelo educativo institucional híbrido y situado para escenarios contingentes. Los escenarios contingentes significa lo que puede pasar o no puede pasar. Y es que la contingencia era que no sabíamos si íbamos a regresar o no regresar, si se iba a acabar la pandemia o no. Y ya saben ustedes todo lo que vivimos juntos en esos momentos. Entonces, los profesores de Cobash tenían la necesidad de que sus autoridades, en este caso la dirección académica, les dijera cómo iban a trabajar, y pues yo no les podía mentir, ¿no? Yo no podía mentirles diciéndoles que iban a trabajar ya, iban a continuar a distancia todo el año o iban a trabajar de manera presencial. Entonces lo que les dije con este modelo es, vamos a prepararnos a cualquiera de los posibles escenarios. Y entonces construimos escenarios contingentes que iban desde el regreso a la presencialidad absoluta hasta el que continuáramos totalmente a distancia, que básicamente fue lo que sucedió en el curso escolar pasado. Y entonces, ¿por qué? Porque además le llamamos un modelo institucional situado, porque Cobash tiene planteles en todo el estado. Y entenderán ustedes que las situaciones contextuales y de diferencia de acceso a la tecnología son muy diferentes, ¿no? Desde quienes se podían conectar a Zoom, desde quienes trabajaban con un celular, hasta quienes, como en la foto de la izquierda abajo, la niña que se tiene que salir a un lugar donde agarra una barrita de señal de, de un teléfono de prepago, que compra una recarga en la tiendita, ¿no? Entonces, bueno, todo eso había que pensarlo de manera diferente. Lo que sí hicimos nosotros fue tomar en cuenta la experiencia de cada uno de los planteles y centros para no unificar. A lo mejor eso hubiera sido más apantallante, decir todos vamos a manejar una plataforma, pero no lo consideramos adecuado. Bueno, y ahora que la subsecretaría nos está llamando a ir regresando a la presencialidad, entonces hemos hablado de modelos para regresar a la presencialidad de acuerdo a estos modelos que les llamamos híbridos, de los cuales platicamos con los directivos para que también ellos fueran decidiendo cuál es el modelo que mejor se podía adecuar a su experiencia. Uno que se llama el 3x2, 2x3, que es dividir a los estudiantes por mitad, y bueno, unos van lunes, miércoles y viernes de una semana y martes y jueves de la otra, mientras que la otra mitad alternadamente. Bueno, otros modelos dicen, no, mejor que vengan la mitad del grupo la primera semana y la segunda mitad otra semana. Pero esos siguen siendo modelos teóricos, porque entonces encontrábamos que hay algunos planteles con grupos de 60 estudiantes, donde aunque los partiéramos en mitad, pues no se daba la sana distancia que se requería. Entonces se manejaron otros modelos que van
que fueron variados y que fueron construidos con asesoría, pero con la decisión de cada uno de los planteles, donde, por ejemplo, hay algunos que están realmente trabajando a distancia, pero una vez a la semana van unos muchachos de un grupo como a recibir algún tipo de asesoría de manera presencial. Entonces, como ven, son diferentes formas de hacerlo. Entonces, en ese modelo de híbrido y situado que nosotros teníamos, hicimos unas matrices de planeación, así les llamamos, donde les dijimos o les aportamos a los profesores ciertos modelos con los que podrían trabajar dependiendo del escenario y dependiendo de la situación, o sea, la situación con respecto a Internet. Entonces teníamos el escenario que en realidad ahora, por ejemplo, es el 2, que es al que nos está llamando la Subsecretaría de Educación Media Superior, a clases híbridas, nada más que ahí dice alternando la mitad de un grupo. Finalmente, como les digo, algunos alternaron menos, o sea, separaron más porciones del grupo, pero vimos con qué metodología podrían trabajar, con qué recursos podrían trabajar, cómo podrían hacer sus actividades de evaluación. Y entonces separamos los que tenían alta conectividad de los que tenían nula conectividad. En algunos casos dijimos totalmente nula, porque como ustedes se imaginarán, hay lugares donde no hay internet o una cosa totalmente irónica, ¿verdad? Que el único internet que existe, pues es el que está en el colegio, es el que está en colegio de bachilleres, en el plantel. Entonces, cuando los chicos están en casa, no se pueden conectar, ¿no? Entonces, por eso, cuando están, la parte a distancia para ellos es de nula conectividad. Y bueno, lo que vimos es que prácticamente en todos vimos como la metodología estrella el uso de lo que se llama el flipped classroom o el aula invertida, que pensamos que es la metodología más adecuada para trabajar verdaderamente con un modelo híbrido, independientemente de cuál sea la frecuencia en que se den los encuentros presenciales con respecto a los encuentros a distancia. La metodología de aula invertida es toda una metodología que sería muy, no tengo el tiempo para platicarla, pero es muy importante y que nos hemos dado cuenta que los profesores realmente no la conocemos. Creemos que la conocemos porque nos han platicado que en esta metodología primero se pone un video y lo ven en casa y luego van a clase y hacen otras actividades, pero en realidad es mucho más que eso. Tiene que ver con los objetivos de trabajo, donde quienes aquí, de la gente que nos hace favor de acompañarnos, podrán identificar en las pirámides que están en la pantalla los objetivos o los niveles de la taxonomía de Bloom, y identificar que en una clase tradicional, normalmente el profesor es el que trabaja en aula para explicar un tema y por lo tanto el alumno lo único que hace es pues comprender, recordar, luego se va a su casa a hacer una tarea donde aplica, analiza, ¿no? Y si les va bien y hay un trabajo final, un proyecto, pues ya tienen una parte de creación. Pero el Flipped Classroom busca hacer diferente las cosas, sino que esta parte de recordar o comprender no la explica el maestro, sino lo explica el profesor, hace una curaduría de contenidos o producción de contenidos, especialmente videos cortos que los chicos puedan revisar para ver las explicaciones. Después en el aula se aprovecha el tiempo para la aplicación, el análisis y para el trabajo de grupo. Bueno, en realidad es toda una metodología que va como muy bien ligada, hace muy buen maridaje con la metodología de la modalidad híbrida. Finalmente, y para terminar, les doy algunos datos de la última encuesta de la Asociación de Internet, donde, sobre todo para educación superior, que puede ser un tema interesante para la Universidad Marista, se les pregunta a los estudiantes, bueno, ¿qué es lo más importante que consideran
para su plan de estudios y para sus horarios y para su formación, y vean ustedes cómo no se ha modificado antes y después de la pandemia. Ellos siguen pensando que lo principal es la flexibilidad en el plan de estudios y los horarios. Desde luego contar con un plan de estudios, los profesores de calidad, etcétera, ¿no? Pero fíjense cómo nos marcan mucho la flexibilidad. Y sí, un modelo híbrido sí da esa flexibilidad de decir, bueno, yo sé que tengo que hacer ciertas tareas individuales en ciertos tiempos, pero luego tengo encuentros sincrónicos, ¿no? De manera presencial. Y luego finalmente la pregunta de qué pasaría con el cambio, ¿no? Los estudiantes se están ubicando más a estar interesados en la formación totalmente a distancia o 100% online. Fíjense qué interesante la última, ¿no? No de las dos primeras gráficas son los que ya estaban estudiando antes de la pandemia, pero los que están pensando en estudiar en los próximos, entonces ya no quieren estudiar de manera presencial, son minoría los que así lo prefieren. Les gusta en línea, pero sobre todo les gusta o piensan que la forma mixta es lo ideal. Claro, los que, fíjense, el de en medio, ¿no? Los que les tocó la pandemia hicieron concha, les gustó estar en línea y quieren seguir en línea, ¿verdad? A eso les gustaría. Y ponen ciertas resistencias. Desde luego, hay que entender que todo esto difiere mucho de los contextos y de los niveles educativos, ¿no? Los niños pequeños, preescolar y primaria, ellos quieren regresar. Ahí el problema son los papás los que no quieren. Bueno, entonces, pues estos son los datos que querría yo resaltar y doy 3 conclusiones provisionales, ¿no? Primero, la modalidad híbrida se perfila como la mejor respuesta para la educación del siglo XXI. No queda duda de que esta sacudida que nos ha dado la pandemia va a implementar la modalidad híbrida, pero no como una cuestión de emergencia, que lamentablemente es lo que estamos experimentando ahorita. Sin metodología y planeación específica, solo tendremos escolarización de emergencia, pero en modalidad mixta. Y eso es lo que está sucediendo y no es culpa de los profesores. Si yo a un profesor hoy, yo no le puedo pedir que planee el semestre en modalidad híbrida si no tiene la remota idea de cuántas semanas va a poder trabajar en presencial y cuántas no. En nuestros planteles, algunos empezaron con una modalidad, de pronto hubo 2 o 3 contagios entre los alumnos o entre los profesores y se fueron todos a distancia, ¿no? Entonces, todos esos cambios hacen que realmente no podamos tener una previsión que dé pauta a hacer una verdadera planeación. Entonces, en realidad seguimos a distancia, creo, esa es una hipótesis, desde luego, me estoy aventurando, pero un poco por lo que he escuchado, seguimos como a distancia y aprovechando los encuentros presenciales, pues para conocernos, para contestar alguna duda, pero eso, pues evidentemente no es lo ideal, ¿no? Una modalidad híbrida exitosa, pues requiere certidumbre, ¿no? Requiere certidumbre en la planeación de las sesiones, saber cuántas sesiones van a distancia, cuántas son presenciales, a qué hora, cuándo, etcétera, y que no nos lo estén cambiando. Yo sé que esto en este momento no se puede dar y sé también las razones, no es una queja, es simplemente saberlo para tomar en cuenta y no exigir pues lo que no se puede, lo que no se tiene elementos como para poderlo hacer, ¿no? Es muy simpático, por ejemplo, contesté una encuesta de la Dirección General de Bachillerato la semana pasada, donde me preguntan eso, ¿no? ¿Cuántos proyectos están de modalidad híbrida, están trabajando? ¿Cuántos profesores están, no? Así nada más con números, pues es muy fácil pensar que se está trabajando de esta forma, pero una modalidad híbrida, efectiva, pedagógicamente, es otra cosa. Y bueno, pues eso es a lo que posiblemente nos esté orientando el siglo XXI, donde tengamos que repensar
los métodos, etcétera. Y digo el siglo XXI porque si bien pues estamos en la quinta parte ya del siglo, hay quien dice que el siglo XXI en realidad con respecto a la educación acaba de empezar en el 2020, porque nuestras escuelas del 2019 todas eran todavía escuelas del siglo XX. Muchas gracias. Yo coincido en muchas cosas con el maestro Sergio, en el sentido de que esta pandemia nos sacudió. Y yo diría que sí nos sacudió de manera urgente, de manera emergente, porque bueno, hacer ese modelo que el maestro acaba de presentar no es cosa fácil, sobre todo con tantos profesores que a veces presentan resistencias, que miedos, porque no es más que miedo, y resistencia, se manifiesta con resistencia a cambiar, a integrar una nueva actividad que no estaba contemplada. Entonces, la conciencia de que esto ha cambiado es algo a trabajar con los profesores, que a veces descuidamos trabajar con la conciencia de los profesores, de ver la trascendencia, de ver la importancia que tiene el que enfrentemos la pandemia juntos, en que nos unamos con dos variables principales, con la integridad y con la diversidad. La diversidad de alumnos, de contextos socioculturales, como ya decía el maestro, a veces no cuentan con internet, a veces sí cuentan, pero están usándolo todos los miembros de la casa porque todos están en casa, con el dinero para poder contratar el internet, el equipo. Entonces, bueno, a mí me tocó ver durante la pandemia que había maestros que se juntaban dentro de una casa y estaban como turnándose y se lo decían al maestro, se estaban turnando la voz, el momento para poder estar conectados. Entonces, este aspecto contextual le requiere de mucha flexibilidad por parte del maestro, pero yo creo que también de la institución para poder entender que esa planificación que los maestros hacemos por semana, por semestre, por cuatrimestre, bimestre, pues es una cosa que sí la tenemos que hacer porque eso es para los alumnos, para nosotros mismos, pero podemos cambiar, tener esa posibilidad, esa flexibilidad institucional y de parte de los maestros y de los alumnos, porque luego los alumnos, ¿y por qué cambió? ¿Y por qué hizo esto? Y nos reclaman, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante a tomar en cuenta, el elemento sociocultural. Por otra parte, yo considero que en los dos sistemas, tanto en el presencial como en el virtual, se está dejando de lado algo muy importante que considero deberíamos con y sin pandemia revisar, y que es el currículum. El currículum ahorita está viéndose afectado porque los planteamientos que teníamos, las premisas, los principios filosóficos, el concepto de ser humano, pues ya toda esa parte epistemológica, filosófica, pedagógica, didáctica, está cambiando. Y también nosotros tenemos que revisar un poco esa parte, esa propuesta llamada currículum, que es lo que nos guía en las instituciones y lo que le da sentido a la formación de seres humanos. En este caso estoy hablando que, por ejemplo, los alumnos sienten angustia, la depresión en adolescentes, en jóvenes ha subido. No ha habido ahora sí que una propuesta emergente para ellos. El índice de suicidio también ha subido, y toda esa parte del maestro y del alumno tenemos que verlo, esa parte personal. Estamos dados a ver la formalidad,
pero la parte transpersonal del ser humano, la parte espiritual que no tiene que ver nada con religión, sino con esa trascendencia, autoconocimiento, autoindagación de parte de los alumnos, tenemos que trabajarla y tenemos que trabajarla desde el currículum con y sin pandemia. Y con pandemia, pues cobra más sentido y más relevancia. Es lo que yo puedo decir en cuanto al currículum. Y la otra cosa que tenemos que, ya en el terreno más práctico, sería unir esa parte de tecnología que muchos profesores, pues a lo mejor no dominamos. Esa parte de, por ejemplo, lo que decía el maestro, aula invertida. Hay otras propuestas también que se tienen. A ellos les ha funcionado más esto. Hay instituciones con alta tecnología, como el ejemplo del tecnológico, y hay instituciones. Bueno, yo nunca he trabajado en una comunidad alejada, pero pues decían que un maestro llevaba su memoria a la papelería de cercana a la escuela y las madres de familia iban ahí con su otra memoria para que les copiara las tareas de los alumnos. Y de esa manera muy creativa, pues el maestro les daba la tarea a los niños para que pudieran hacerlo. O sea, desde ese contexto hasta un contexto como tipo tecnológico con la robótica de por medio, pues tenemos que ver y que ser flexibles en ese sentido. Entonces, la planificación es importante porque pues también dentro de la planificación entra la formación de profesores y también los recursos de los profesores, porque a veces hablamos que los alumnos no cuentan con los recursos, pero también los maestros viven situaciones económicas que hay que ver, porque tuvieron que contratar internet, tuvieron que comprar equipo, tuvieron que comprarse celular, que es uno de los dispositivos que más se han usado, el WhatsApp, todo eso tuvieron que tener los profesores y pues vivieron la pandemia también, algunos que fueron relegados, que ya no los contrataron, todo ese tipo de situaciones de los sujetos escolares, pues hay que tomar en cuenta y como dijo muy bien el maestro Sergio, bueno, ¿cuál es mi contexto institucional y con qué cuento? ¿Con qué cuento? No nada más en tecnología, sino también qué tipo de maestros tengo, con qué recursos cuentan esos maestros y qué tipo de alumnos. Y bueno, otra de las cosas que yo puedo decir comentando es que a mí me tocó en el postdoctorado tener una formación a distancia totalmente porque pues fue lo de la pandemia y ya no pudimos pues tener las sesiones presenciales. Y la experiencia concreta en situaciones en donde teníamos que tener práctica, por ejemplo, teníamos prácticas de meditación en todos los protocolos que vimos y realmente fue muy difícil porque había que estar haciendo la yoga, la meditación y teníamos que tener unos audífonos especiales y poner la computadora a la distancia para que el maestro estuviera viendo si el ejercicio estaba bien o no estaba bien. Y luego pues nos cuatrapeábamos. Yo creo que el maestro tampoco le sabía, no sé, pero sí fue algo muy difícil en cuanto a los aspectos prácticos. Y yo creo que es uno de los puntos más difíciles de poder complementar en estas experiencias, porque sí puede haber simulaciones, sí puede haber, a nosotros nos ponían videos de yoga de los principales autores que han investigado los protocolos que vimos, pero pues no era lo mismo, el maestro tenía que verificar que nosotros lo hiciéramos de manera correcta. Entonces, a lo que voy es que esto de la enseñanza semipresencial en carreras que contienen práctica es muy difícil y se tiene que contemplar, por ejemplo, lo que son laboratorios. Yo, por ejemplo, bueno, soy enfermera, ya no me dedico a la enfermería, ni a la enseñanza, ni a la práctica, pero veo que esas carreras debieran tener elementos presenciales necesariamente.
Y cuando hay instituciones que forman a estas chicas, a estos chicos, pues, y no tienen los recursos para hacerlo de manera presencial o virtual, pues es un caos. Entonces yo creo que esa parte institucional y la naturaleza de las carreras, pues se tendría que ver también con un modelo flexible, con un modelo pues creativo 100%, y donde la tecnología pues sí esté, pero más que nada fijar qué sí quiero enseñar. A lo mejor se necesita que tengamos un currículum emergente en donde se definan objetivos pues más cortos y decir esto sí se tiene que ver, esto no se puede ver, voy a llevar más tiempo en este tipo de práctica porque el alumno tiene que saber exactamente qué hacer ante un paciente. No podemos, más adelante se verán los resultados que se integren a través de investigación, que es otra propuesta que se tiene que tener ahora para hacer investigación, para ver qué resultados tienen nuestras experiencias. Pero yo, por ejemplo, no me pondría en manos de un médico que me suture y que no tuvo la práctica. Digo, no voy a... Bueno, en relación a la educación híbrida, finalmente en el hospital, lo que nos toca estar llevando con los alumnos tanto de posgrado, de especialidades médicas, como alumnos de pregrado que están haciendo el internado, básicamente es presencial, es a manera de tutoría en muchos de los casos, estarles dando seguimiento, que es un poquito más complicado. Pero lo que lo que nos hemos internalizado ahí con ellos en relación a la educación híbrida es el manejo de las clases que tienen ellos a través de sus distintas universidades, tanto para los internados, como para los médicos internos, como para los que están haciendo la especialidad. Tanto por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como por parte de la UNAM, como por parte de las universidades de Puebla, Iztacala, etcétera. Todo esto finalmente pues, nos ha dado a entender la importancia de mantener este tipo de relación con los alumnos. En mi punto muy particular de ver las cosas, considero que esto ha sido importante darles el seguimiento académico a todos los estudiantes y esto ha permitido implementar formas de evaluación con ellos y darles el seguimiento. Voy a comentar, he estado en contacto con alguna persona de la Universidad Nacional Autónoma de México en la que sé que se implementaron medidas y que creo que van a ser muy convenientes a futuro, porque finalmente se acaba la pandemia, pero esto nos ha dado la pauta para modificar tal vez el currículum, como comentaba la doctora Isabel. El tener las nuevas herramientas de cambio con la educación híbrida nos hace ver que no todo precisamente se llevará en el aula. Finalmente, desde que esto inició como educación en línea y que la UNAM tiene ya un antecedente importante en este sentido, al uso de las nuevas tecnologías que se disparó tremendamente en este tiempo de pandemia, en el que a muchos, a la gran mayoría los agarró en curva porque fue demasiado obvio la carencia de conocimientos para manejo de tecnologías, para manejo de plataformas digitales que de alguna manera otros a lo mejor conocíamos un poquito y no se nos fue tanto de las manos. Y bien dicen por ahí, después de esto nada va a ser igual en cuestión educativa. Estoy completamente de acuerdo con la maestra, se tiene que llevar de manera presencial, pero yo siento que hay algo importante. Hay algunas áreas en las que el aspecto presencial sí es importante. En la carrera de medicina, que es en lo que yo estoy participando en este momento, es importante el aspecto presencial porque tenemos que estar al pendiente del alumno en relación con
con los pacientes, obviamente darles seguimiento, estarles dando asesoría, estarles enseñando cómo tratar un paciente, cómo manejarlo, cómo llegar a determinados diagnósticos y conclusiones finales para todo esto. Es importante, vuelvo a repetir, yo por lo que he estado experimentando y he estado viendo, plantear el uso de estas tecnologías a través de Internet, dar pláticas en algunas áreas que no necesariamente tendrían que ser en el aula, y una parte presencial. La parte presencial en donde tendríamos que ver lo teórico, lo práctico, ya sea con el paciente, con el alumno. Finalmente, en el momento que entremos a las áreas clínicas, yo creo que ahí definitivamente la mayor parte del tiempo tendrá que ser presencial. No podemos definir cuánto tiempo tendrá que ser presencial y cuánto tiempo tendrá que ser en línea. Yo creo que esto lo podríamos ajustar a las necesidades de cada tipo de cada nivel de enseñanza, porque esto nos va a hablar que el alumno tendrá que aprender valores, como decía la doctora, en la parte humana de la medicina. Tendremos que humanizar al estudiante, que a veces muchos pacientes se quejan de esto, de que el doctor ya no siente nada, el doctor es frío. Esto tendríamos que aplicarlo dándole seguimiento al alumno. Y tendríamos que ver la parte teórica, que finalmente la podemos hacer a través de línea, a través de implementarles artículos o poner que vean algún video y comentarlo posteriormente en grupo. Esto lo podríamos hacer y se implementa, y lo hemos hecho ahí con algunos de ellos. Y creo que es algo que sí, yo creo que a futuro se tendría que analizar la currícula en las universidades. Dentro de la UNAM, por ejemplo, en esta época de pandemia se implementaron actividades no presenciales en todas las preparatorias, en algunas facultades. La Facultad de Medicina estuvo haciendo videoconferencias, exámenes por video también. Entonces tendremos que implementarlo a todos niveles, en algunas áreas, vuelvo a repetir, no en todas. Y creo que esto es ahorita lo que podemos comentar. Ok. Y bueno, pues la educación híbrida, la educación virtual, pues también tiene una eficacia, ya que esto permite que el alumno sea el centro del proceso del aprendizaje, y esto le dota de un rol activo. El alumno ahorra gastos porque evita, son los gastos de transporte, y a su vez evita el abandono de trabajo, por ejemplo. Y bueno, la formación permanente, porque permite la necesidad de dar respuestas a las necesidades de capacitación constante y de actualización en el personal o en los alumnos. También la educación virtual permite la motivación y la iniciativa, porque existe una gran cantidad de información en la que el alumno puede acceder mediante la navegación libre por Internet. Además de la individualización, porque favorece estudiar de manera personalizada sin la presión de un grupo, y permite un aprendizaje activo porque requiere de un mayor esfuerzo personal, y permite una interactividad porque permite la comunicación bidireccional y multidireccional, además de la recuperación inteligente, en donde el alumno no es un simple receptor, como mencionaba el doctor Sergio, de receptor de información, sino más bien busca, valora, selecciona y recupera de manera inteligente la información, además de la democratización en la educación, porque rompe fronteras y limitantes que puedan existir tanto laborales como familiares, ¿no? Y bueno, las desventajas, bueno, ahorita como lo estamos viendo, que pueda haber fallas en el Internet, en la señal, y que no se pueda transmitir. Y bueno, los tiempos de respuesta, que también impactan mucho, de que no se puede dar una respuesta inmediata. Y bueno, para las instituciones el tener plataformas o el llevar a cabo un sistema de educación virtual, pues es costoso, porque requiere de diseños de materiales, capacitación del docente, así como un sistema gestor del aprendizaje. Entonces, aparte de la adaptación por parte del docente y del alumno. Y bueno, de que esto implica pues mayor parte del tiempo por parte del docente, aparte de que se tiene que capacitar, y en segundo porque tiene que brindar una atención personalizada al alumno. Y bueno, el aprendizaje autónomo, que bueno, el alumno debe de contar con la autoplanificación, la autorregulación y la autoevaluación de su propio aprendizaje.
¿verdad? Y bueno, en la educación presencial, pues sabemos todos que ventajas y que considero que son muy importantes son las relaciones sociales. Hoy en día es una parte, creo yo, fundamental en la formación de los alumnos, esa interacción, ¿no?, entre las personas. Y bueno, otra de las ventajas de la manera presencial es que se basa en la interacción directa entre el alumno y el profesor. Permite una comunicación inmediata y parte de situaciones reales de trabajo. Entonces aquí, por ejemplo, el alumno puede practicar todo lo aprendido. Y bueno, las desventajas pues son la rigidez del cumplimiento de horarios, las limitantes, por ejemplo, en las personas que tienen discapacidad física, pues es una limitante. Las personas que viven en lugares muy lejanos es otra de las limitantes. Y bueno, de que no hay una relación individualizada, más bien con el alumno, sino que es directa, pero no es individualizada, ¿no? Y bueno, las metodologías de trabajo pues no se centran en las necesidades del alumno. Aquí el alumno se convierte más que nada en un receptor de información y no se ve involucrado de manera activa en su aprendizaje. Entonces, pues bueno, realmente nosotros en el instituto nos hemos dado a la tarea, incluso ahora con la contingencia sanitaria, de contratar un internet, porque el internet del seguro, que es intranet, pues no nos permite, no nos da acceso a las diferentes plataformas, como el Teams, como el Zoom, o incluso al Google Drive, que nos permite compartir información, incluso hacer formularios para evaluar a los chicos. Entonces nos dimos a la tarea, pues, hacerlo híbrido, efectivamente. Como ustedes saben, en medicina es importantísimo la práctica de los muchachos que estén en contacto con el paciente directamente y, por ejemplo, ahora ya nosotros hacemos sesiones semanales en donde interaccionamos con los alumnos, con los residentes en este caso, y pues ya no los pudimos llevar a cabo por esto de la contingencia. Estamos hablando de que son alrededor de más de 60 residentes en las que nos reuníamos para abordar diferentes temas. Entonces ahora nos dimos a la tarea de encargar videos de autoimagen, de pedir, hacer una cédula para evaluar las notas médicas, para ver si realmente el residente o en este caso el alumno de pregrado logró abordar todos los puntos que son relevantes en una historia clínica. Entonces ahora las sesiones tuvieron que ser virtuales, ya no presenciales. Entonces pues nos dimos tuvimos que contratar, como les comento, el internet para poder tener, incluso contratamos lo que es la plataforma de Zoom, porque ya ven que cierto número de participantes, pues no, si es gratuito nos corta el tiempo y luego no dejan ingresar a más. Entonces, es de la manera que, por ejemplo, nosotros en el instituto hemos podido, lo que más nos interesa es que no se corte esa formación, que continúe. Y tanto los docentes tenemos también que, pues, capacitarnos, porque a lo mejor yo digo, no puedo decir, bueno, que le doy una clase en línea, pero si no estoy capacitada, si no tengo las herramientas ni el conocimiento para lograr impactar en los residentes, pues es como bien dijo el doctor Sergio Dávila, es como pararme con el celular o con la computadora enfrente y nada más dar un tema así, y no se trata de eso, ¿no? Lo que buscamos es que las estrategias de enseñanza-aprendizaje y más que nada que el alumno sea activo, que no sea algo conductista, sino constructivista, ¿no? Entonces, bueno, esa es de mi experiencia acá en el instituto. Y pues, bueno, hay muchas cosas más, pero creo que mi tiempo ya también ha terminado. Entonces, pues bueno, a grosso modo, eso es de la experiencia que hemos vivido por acá en relación a la educación híbrida y a la que nos ha ido acoplando. Y pues bueno, yo creo que hay que dar continuidad a que haya preguntas del auditorio para poder contestar sus dudas, y ya el doctor Sergio nos podrá apoyar, que es el más experto en este tema y más experiencia. Bueno, todos, ¿verdad? Pero que fue el que dio el tema principalmente. Adelante el público, si tiene alguna duda, comentario, pregunta. Así eran las clases a distancia, más o menos. Ahora hay que decir, ¿están ahí? Sí. ¿Escuchan?
Lupita sí tiene un comentario. Adelante, Lupita. Gracias, Sergio. Bueno, antes que nada, felicidades a los 4 por excelentes comentarios, exposiciones. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, pues de alguna u otra manera hemos experimentado lo que aquí se ha comentado, ¿no? Aquí mi duda es, por ejemplo, si se adopta este modelo híbrido de la mejor manera que cada institución así lo decida de acuerdo a su contexto, a sus alumnos, lo más recomendable sería regresar, no sé, talleres, laboratorios, pero en cuanto a idiomas, que es lo que a mí me concierne, ¿consideran ustedes que la cuestión presencial pudiera motivar o desmotivar al alumno para adquirir una segunda lengua? Porque bueno, es bien sabido que es a través del modelo, de la repetición, cómo muchas veces se llega a adquirir y a perfeccionar las habilidades. Entonces, aquí cómo lo manejarían o cómo lo estaría manejando en este caso el COVACH en cuanto a idiomas. Gracias. Bueno, no tenemos una forma única de hacerlo. Nuestros profesores han estado buscando la forma de resolverlo. Pero creo que igual con los idiomas que con las matemáticas y con la química y prácticamente con todos, lo que tenemos que hacer es buscar la forma de identificar, en primer lugar, qué es lo más importante que quiero lograr, ¿no? Creo que eso es básico, ¿no? Entender que la lógica es diferente a la que teníamos de ir revisando tema a tema, del 1 al 8, o no sé, los que tuviéramos en el programa. Y aquí, pues, pensar en cuáles de esas actividades se pueden hacer a distancia y cuáles se pueden hacer, y cuáles se potencian cuando las hacemos presenciales. Es decir, en el manejo de inglés, pues se me ocurre que hay cosas que ellos pueden ver muchísimos. Desde luego, la maestra tendrá identificados los tutoriales, las aplicaciones que ellos pueden desarrollar en casa, ¿no? Como primeros contenidos, y después, cuando se trabaje presencialmente, entonces aprovechar para resolver las dudas, para hacer algún ejercicio y corrección de, no sé, de vocabulario, de entonación, y para ir a más allá. A partir de ahí, hacer algo en grupo donde ellos tengan que manejar el contenido y crear, ¿no? Por ahí he escuchado algunos que manejan aulas gemelas, ¿no? Y entonces pueden, te pones de acuerdo con un profesor de algún estado en Estados Unidos que quiere que estén interesados en hablar español, y bueno, pues se conectan, hacen un Zoom como pues, con los alumnos, y uno les presentan a los otros el idioma. En fin, es una experiencia que se puede hacer, como se pueden hacer muchas más. La cosa, yo siento, es que entendamos los momentos presenciales como, creo que la pandemia nos ayudó a valorarlos, ¿no? Entonces ya no los podemos desperdiciar en algo que podríamos hacer a distancia, ¿no? Yo recuerdo cuando daba clases a las 7 de la mañana y de pronto veía que alguien llegaba tarde, y ya estaba yo a punto de regañarlo cuando me decía, pues es que vengo en el primer camión que sale de Villa de Reyes, como que hoy llegó más tarde, ¿no? Y entonces a mí esa imagen se me queda, y digo, híjole, este chico pues salió a las 5 de la mañana para llegar a mi clase a las 7. ¿Vale la pena mi clase de hoy como para ese traslado? O a lo mejor le iba, imagínense que, porque lo llegué a hacer, digo, acúsome, ¿no? Lo llegué a hacer ahora todos juntos vamos a ver este video, ¿no? Y poníamos un video, pues ahora esos videos los ves en tu casa. No voy a usar esos momentos de clase para una cosa que ellos podrían hacer solos, pero sí, desde luego, creo que tendríamos muchas oportunidades ahora de aprovechar esos momentos para esas otras cosas, ¿no? Que a lo mejor ahí sí se pueden de alguna manera manejar de acuerdo a lo que comentábamos hace un ratito del Flipped Classroom.
Muchas gracias, doctor. Gracias, Lupita. Por ahí vi una pregunta de José Mendoza. Me pregunta que cómo han superado la parte socioemocional de los alumnos. ¿Alguien gusta responder? Yo quisiera comentar esa parte. Bueno, también a la maestra que primero que comentó de los idiomas, yo creo que el aprendizaje colaborativo, sobre todo en la parte de idiomas, es algo que puede ayudar mucho como estrategia porque, bueno, cuando uno está estudiando un idioma, pues lo primero que nos da es pena, ¿no? De poder tener la pronunciación correcta y a lo mejor cuando lo hacen entre pares los alumnos se pueden motivar mejor y aquí sería bueno pues elegir a los alumnos expertos, a los alumnos más inexpertos y juntarlos en grupos de tal manera que haya una realimentación con los mismos pares, con los mismos alumnos. En ese sentido, iría una sugerencia para la estrategia. Y a lo mejor la parte presencial, pues ya dejar algún proyecto a presentar donde ya se vea el producto de todo ese aprendizaje, que si bien fue grupal, el aprendizaje también se da en un primer nivel de manera grupal y en un segundo nivel, pues de manera personal, individual, donde ya se ve la apropiación del contenido y ya se puede trasladar a un proyecto específico de manera individual, que se aproveche el tiempo para presentarlo en la parte final del curso o en la parte final de cada unidad. Sería como una sugerencia, maestra. Y en lo que presenta, lo que pregunta el maestro José, bueno, las clases pasadas que di, yo doy metodología de investigación y yo decía, ¿y cómo voy a empezar? Yo todo lo llevé de manera virtual. Sin embargo, yo planeé una estrategia para rescatar esa parte emocional de los alumnos y espiritual, o sea, lo emocional está incluido en lo espiritual. Y bueno, hice un video inicial que hablaba de la esperanza, de la motivación, de seguir adelante, de esa parte muy transpersonal por lo que todos estábamos pasando. Porque no nada más los alumnos, los maestros también vivimos la angustia, la incertidumbre, todo lo que los alumnos vemos en ellos, todos lo vivimos de esa manera, algunas más fuerte en el sentido de tener pensamientos negativos, algunos pues nos ayudamos con algunas herramientas para tener ecuanimidad, paz y atención. Y entonces yo hice un video inicial y después fui presentando varios videos que alimentaban ese video inicial. Ese video pues estuvo alimentado con elementos de la inteligencia espiritual como la gratitud, la felicidad, la ecuanimidad, la simplicidad y varios elementos de la inteligencia espiritual y los fui poniendo a través del curso. Ya cuando iba a la mitad, dije, bueno, voy a ver si hay resultados o si hay motivación. Entonces les dije a los alumnos, bueno, ahora cada uno va a escoger un video. Y escogió un video y bueno, el video era el pretexto para conocer el estado de los alumnos, el estado personal de los alumnos, de cómo andaban. Y bueno, ahí salían cosas de pérdidas, de duelos, de pérdida de trabajo, de alumnos que ya querían abandonar la maestría por lo económico. Entonces, de esa manera fui como cuidando esa parte de que estuviéramos conectados en lo personal y en lo cognitivo. Y al final, bueno, pues otro video que a manera de cierre cerraba esa parte. Entonces tuve que ir como cuidando en mis clases, en mis planeaciones, la parte transpersonal y la parte cognitiva de información, de proyecto, de avance y finalmente, bueno, pues salimos con los objetivos de la materia, pero sí costó más trabajo porque hubo que dedicar tiempo a esa parte personal, pero creo que valió la pena. Entonces yo en esa parte, maestro José, sugiero
que haya ese cuidado a los alumnos, donde salgan ellos, salga su voz, no salga la información que repiten o la información que comprendieron o que quieren transmitir, sino también salga la parte personal para poder cuidar al grupo en esa dimensión. Gracias. A mí me gustaría complementar algo de lo que acaba de decir la maestra Isabel. Muy importante, al inicio de la pandemia tuve oportunidad de estar en un supermercado y me tocó escuchar una plática prácticamente cuando se suspendieron las clases en la Universidad Autónoma aquí en San Luis. Y en el momento en que estaba yo de ahí parado, escuché la plática de dos señoras. Y una de ellas le comentaba a la otra, pues mi hijo empezó clases en línea, está muy preocupado porque está llevando ginecología y pues eso es práctico, finalmente eso es práctico. Yo ya le dije, hijo, pues aprovecha que tienes tu madre y lo que tengas de hacer de ginecología, pues yo estoy a la disposición. Obviamente, pues lo dijo en ese contexto entre plática de dos señoras, pero sí, llevándolo a la práctica, finalmente los alumnos prácticamente regresaron a las aulas después de año y medio o regresaron a la práctica clínica después de año y medio. Comparando un poquito el sistema que lleva aquí la Facultad de Medicina, que hasta antes de la pandemia todavía muchos de los alumnos iban al Hospital Central y tenían un externado ahí en el que rotaban por varios servicios y tenían una buena práctica clínica, pues obviamente los que estuvieron en el año pasado fuera de esto no tuvieron práctica clínica. Y los que estuvieron en universidades fuera del estado y que vinieron a ser internado tampoco tuvieron práctica clínica. Llegaron prácticamente después de 18 meses de inactividad para tratar con pacientes, nada más con actividad o en línea. Y obviamente llegan desencanchados, llegan con miedo, y es algo que yo detecté desde que llegaron los nuevos internos, porque finalmente estaban perdidos en el cómo veo al paciente, cómo lo abordo, y es algo que finalmente esto le tocaría, entre comillas, a los jefes de enseñanza, no nada más de los hospitales, sino a los jefes de enseñanza delegacionales de cualquier institución, el saber cómo van a llegar ellos, porque se da por hecho de que llegan con la misma preparación como si no hubiera pasado nada, y esto no es cierto. Entonces, yo siento que corresponde mucho a los que tenemos cierto antecedente docente, acercarnos con ellos, orientarlos, apapacharlos, si se les puede decir así, y estar con ellos en actividades que nos puedan competir a nosotros en relación a ver pacientes, a reparar heridas, a ver lo que están haciendo. Porque llegan los alumnos, y esto lo he comentado con la maestra Isabel, llegan muchos alumnos o muchos internos al servicio de urgencias y en su vida han suturado, ¿sí? En su vida han tenido la oportunidad de suturar una herida, de reparar una herida, y esto es muy evidente y desafortunadamente a veces no hay quien los asesore y están los adscritos del servicio de donde estén rotando ellos y pues órale amigo, ese es como para ti, y por vergüenza no dicen que no sé, ¿sí? Y es algo que yo les he tratado de inculcar. Si no sabes, sé honesto y dile al doctor que te asesore, que te ayude a reparar la herida, no te niegues a hacerlo, o sea, finalmente vienes a aprender, pero que te apoyen para que tú puedas reparar una herida. Cuando yo estoy disponible, que no estoy en quirófano, que no estoy en alguna otra actividad en el hospital, con mucho gusto los asesoro, les digo, les ayudo o lo hago con ellos. Desafortunadamente, pues no todo el tiempo lo podemos hacer, pero sí es importante ahorita en esta etapa, los alumnos que empezaron en julio el internado traían una inactividad clínica de 18 meses, entonces llegan con miedo. Sí es importante volverlos a encaminar. Los médicos internos de pregrado no son sacachambas, son estudiantes que van a aprender
o a poner en práctica lo que han aprendido en sus años previos al internado. Los residentes igual tampoco son sacachambas, pero bueno, finalmente es algo que se ha hecho ya común en muchas instituciones de salud, que los ven como una fuerza de trabajo importante para obviar otras cosas. Pero yo creo que ahorita es momento de tener esto en cuenta y en ese aspecto que le genera mucha ansiedad al interno, y esto lo digo con conocimiento de causa, le genera mucha ansiedad a los internos el enfrentarse a pacientes cuando no han tenido ese acercamiento. Ya ahorita, después de 3 meses de internado, ya agarraron un poquito de confianza, pero obviamente al estar rotando por servicios en que la atención ya es más personalizada del interno para con el paciente, es donde están teniendo ese tipo de actitud. Entonces yo creo que aquí debemos acercarnos, yo en lo personal he tratado de acercarme a las áreas de enseñanza, pero bueno, no podemos abarcar todo a veces, desafortunadamente, ¿sí? A mí también me gustaría comentar en relación a la pregunta del maestro José Mendoza, que cómo han superado la parte socioemocional de los alumnos al estar en esta modalidad. Y bueno, que está mucho en relación con lo que comentan también el doctor Luis y la doctora Isabel y el doctor Sergio. Por ejemplo, en nuestro caso, detectamos nosotros al ingresar los residentes, les aplicamos un instrumento para ver el grado de ansiedad o de estrés o de depresión que están presentando, y nos dimos cuenta que obviamente, como es de esperarse, encontramos que antes del COVID, según nuestras estadísticas, el 6% presentaba eso, o sea, ansiedad o depresión. Y bueno, como era de esperarse ante esta situación que estamos viviendo, pues nos aumentó hasta un 50%, o sea, eso fue alarmante para nosotros. Entonces eso nos dio la tarea de implementar tutorías y estar más de cerca con el residente, o sea, llevarlo más como de la mano, y nos apoyamos también de un psicólogo para ver terapias, no sé, todo lo que sea necesario para que el residente no cayera después en otra situación, y eso pues obviamente también afecta en el desempeño. Y nos apoyamos también, por ejemplo, de diversos cursos que nos proporciona el instituto, como ahorita está uno que es de Fuerza IMSS y que abarcan todo eso en donde es lo emocional, los motivan, y bueno, de que somos parte a lo mejor importante, fundamental para pues para muchos de los pacientes, para ahorita, por ejemplo, ante esta situación que vivimos, que llegan ante una necesidad y que a veces es una situación muy compleja por eso de que, bueno, al inicio cuando no estábamos vacunados y bueno, ahora que ya estamos vacunados, bueno, ha sido una situación en la que ha sido estresante, principalmente para el personal de la salud que se ha enfrentado directamente a la pandemia, ante esta situación. Y pues bueno, nosotros también hemos buscado de alguna manera ayudar a nuestros residentes para que no deserten o no caigan en situaciones, de más vulnerabilidad y que impida su desempeño y, bueno, lograr el aprendizaje, ¿no? Que es lo que buscamos y bueno, que en sí eso es lo que nosotros hemos hecho, o sea, implementar las tutorías, meterlos a los cursos que el instituto nos proporciona y, bueno, apoyarnos de un psicólogo y en casos necesarios hasta con psiquiatra. En relación a eso. Y pues bueno, en cuanto a esa pregunta, bueno, esperemos que haya quedado contestada para el maestro José Mendoza. Y bueno, otra de las preguntas que vienen es de la maestra Gloria. Dice que si en la UNAM se han instalado los modelos blended, que ya se han instalado en la UNAM, por lo tanto, no afecta el cursamiento del idioma. Dice, en la UNAM se han instalado los modelos blended, por lo tanto no afecta el cursamiento del idioma, dice. Y el alumno es experto en el uso de la tecnología. ¿Cómo hemos abordado eso? ¿Alguien gusta comentar algo al respecto? Pues es que es un comentario, ¿no? Nada más como una aportación de que efectivamente hay quienes ya lo están trabajando con esa premisa de que los estudiantes son expertos en tecnología. Yo ahí nada más matizaría, hay que tener cuidado, sí, es cierto, los alumnos tienen mucho más manejo de tecnologías que nosotros, pero tienen una expertise en el manejo de las tecnologías para el ocio, para la diversión y para la comunicación, no para el trabajo, no para la productividad.
Ahí hay que, todavía un buen tramo todavía nos falta con ellos para poder desarrollarlo, porque pues es muy paradójico, porque en el mismo dispositivo, ya sea el celular o la computadora, tienen las dos cosas, ¿no? Entonces tienen por un lado la tentación de la distracción, que les llama la atención, y la necesidad o la encomienda de trabajo. Entonces ahí pues se tiene que manejar la autorregulación y algunas otras cosas para poderlo sacar adelante. No digo que no se pueda, desde luego, sino que no es automático, ¿verdad? Eso de pensar que los estudiantes ya tienen todas ganadas con la tecnología. Lo que sí ves por ahí una mano levantada de Dolores, no sé si quieras preguntar, Dolores. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, maestro Sergio. Agradezco a la Universidad Marista este espacio de intercambio. Primeramente, bueno, a mí me llamó mucho la atención el título del foro, de la plática, esta modalidad de la educación, del modelo híbrido. Porque, bueno, yo doy clases en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en este momento, bueno, pues efectivamente en la universidad tratamos de utilizar un modelo híbrido, como ya el doctor lo explicó, con los alumnos de medicina, con otras facultades. En este caso, bueno, pues en la unidad Zona Media, yo soy de Río Verde, también trabajamos de una manera así. Pero ahora, bueno, vamos a regresar al aula ya de manera presencial y se nos ha dado la indicación, pues, de manera totalitaria que, pues, tenemos que regresar, ¿verdad? Y yo creo que aquí es donde están como las lagunas, los mitos, las cosas que luego no funcionan, porque vamos a querer regresar y vamos a querer repetir los mismos patrones de conducta y de trabajo que hacíamos a veces los maestros. Y creo que ahorita ustedes atendieron muy bien Ahorita lo meto. ¿sí? A reconocer que, bueno, podemos entrar a utilizar ese tiempo presencial de otra manera. La doctora Isabel comentaba, bueno, podemos hacer uso de ese espacio para desarrollar en ellos esas habilidades transversales, pero también podemos hacer uso de ese espacio presencial para desarrollar, como decía el maestro Sergio, pues ese reforzamiento al pensamiento crítico y que debe de prevalecer en los estudiantes hoy en día. Entonces, me parece que creo que esa pirámide que puso en la presentación el maestro Sergio, de una manera en la que deberíamos de ir transformando un ejercicio pedagógico de todos los maestros, es imprescindible que la tomemos en cuenta, porque muchos de nosotros pues ya estábamos avanzando y no confundirnos, básicamente. Agradezco a todos el tiempo y esta convivencia. Gracias por el espacio. Al contrario, gracias. Dolores, saludos a Río Verde. Gracias, ministro. Gracias a todos. Julieta, quisiera tomar la palabra, ¿puedo? Sí, claro que sí, adelante, doctora Isabel. Es que Gloria hace un comentario que me parece muy importante, muy acorde con lo que yo he planteado. Dice, debemos ser empáticos con los alumnos, son alumnos en proceso de formación. Sí, claro que sí, yo creo que, bueno, un concepto ahora más amplio de empatía es lo que se llama compasión. Compasión que tiene que ver con trascender un modelo mecanicista, instrumental, dedicado solo para formar para el trabajo, sino más bien formar para la vida. Esto tiene que ver con esa intención de cada institución, con ese modelo educativo, con esa filosofía educativa que yo creo que todos estamos conscientes que el modelo moderno
mecanicista instrumental pues ha trascendido, porque las situaciones problemáticas en educación nos obligan a pensar en otro modelo pues más integrado, más holista, más enfocado a lo que son las personas y los sujetos educadores. Y la compasión pues permite amar a nuestros estudiantes, interesarse por ellos, tratarlos con generosidad, escucharlos, dialogar con ellos, respetarlos, darles lo mejor de nosotros. Ya lo decía la maestra Dolores, tenemos que realimentar sus trabajos, tenemos que estar vigilantes de sus mensajes ahora en esta modalidad híbrida, que no es la panacea. Yo creo que la empatía, la compasión a los estudiantes debe de ser en el modelo presencial o híbrido, o como se llame el modelo. No sé qué más nos venga, pero he pasado en este proceso educativo por muchos modelos, y como se llame el modelo, yo creo que esa parte personal y transpersonal tiene que estar. Entonces tenemos que indagar junto con ellos ese conocimiento, ese aprendizaje, y como decía Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón en absoluto no es educación. Entonces tenemos que ver para qué educamos, por qué educamos y hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar como educadores con estos alumnos, y donde la educación híbrida, como es el tema de hoy, bueno, es una de tantas cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero sin olvidarnos de esa parte de lo que plantea nuestro modelo educativo. Y si lo que plantea es contrario a una época postmoderna, pues entonces tenemos también que ver, voltear la mirada, voltear los ojos a esa parte que le... No sé si haya más dudas, comentarios, sino para darle la palabra a la licenciada María Elena Alonso. Exacto. Pues bueno, al parecer ya no hay más preguntas, y bueno, nos vamos con una gran experiencia, sobre todo un gran conocimiento por parte de nuestros ponentes y su experiencia en este tema. Agradeciendo de verdad, bueno, también a nombre del doctor Miguel Ángel Mendoza Romo, que es el director del Centro de Diabetes, en conjunto con la Universidad Marista, quienes organizamos el estar con ustedes en estos momentos, y agradecer sobre todo, por supuesto, la presencia, la experiencia y el profesionalismo del doctor Luis Reyes, la doctora Julieta Berenice, la doctora Isabel y el doctor Sergio Dávila, quien, bueno, ahora sí que con maestría nos han expuesto este tema de una manera muy importante, y que creo que nos vamos con un gran cúmulo de conocimientos y de prácticas a llevar a nuestra aula y con nuestros alumnos.